El nombre que le hemos puesto a esta charla es Big Data con mucho flow y es precisamente de esto de lo que vamos a hablar, ¿no? De qué ocurre cuando mis datos están en movimiento, ¿vale? Cuando ya tengo un montón de datos que están por ahí pululando y tengo un montón de procesos y un montón de cosas que empiezan a descontrolarse, ¿no? Si alguno habéis tenido la experiencia de tener que implementar integraciones con distintos sistemas, habréis experimentado un poco de vértigo, ¿no? De descontrol, porque ahí empieza a haber demasiadas integraciones y demasiados sitios donde ir a buscar, ¿no? Bueno, pues vamos a ver que se puede simplificar todo este jaleo. Bueno, ya me ha presentado Álvaro, así que esta me la salto. A mí, de las cosas que ha dicho, lo que sí que es cierto es que me encanta cacharrear, es decir, me encanta desde siempre buscar nuevas tecnologías, darle la vuelta a las cosas, experimentar y buscar siempre las soluciones que mejor encajen, ¿no? para el negocio. Esta es la pregunta, ¿cómo está tu flow? ¿No? Es decir, cuando empezamos a tener integraciones con sistemas en los que resulta que los datos me empiezan a venir cada 30 segundos o los datos de otros sitios los tengo que integrar cada 2 horas o otros los integro una vez al mes o resulta que hay otros que de repente pueden empezar a llegarme de una manera exponencial porque ha habido cierto evento que yo no puedo controlar, ¿vale? Es decir, tener una infraestructura capaz de asumir ese tipo de situaciones, ¿vale? Pues es cada vez más importante, ¿no? Cada vez más importante, sobre todo en el mundo de los datos que tenemos ahora, ¿no? Que muchos empiezan a ser datos en streaming, ¿no? En tiempo real. Sabéis que hemos pasado, una de las características del Big Data es el movimiento, la velocidad de esos datos, ¿no? Y, por supuesto, los distintos formatos que tenemos que poder procesar. Bueno, pues ahora veremos que con Apache Nifi podemos evitar situaciones como esta que vamos a ver si la podéis ver en el vídeo. ¿Se escucha? Le hemos engañado, ¿eh? ¡Caballeros! Caballeros, ¿qué es eso? Shh, es cosa de espías. Un telegrama para usted, señor. Se enfada porque no sabe leer. Ah, comprendo. Bien, caballeros, tenemos asuntos serios que despachar, así que siéntense. Bueno, pues un poco a modo de broma, ¿no? Pues nos puede pasar esto, ¿no? en nuestros sistemas. Puede que empiecen a entrar eventos de distintos sitios y que no sepamos muy bien cómo atajarlos, ¿no? O no sepamos muy bien coordinarnos para que eso no nos explote y no empecemos a perder información, no nos encontremos con que nuestro sistema sea desbordado por falta de previsión, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, todo esto tiene que ver mucho con Big Data, ¿vale? Tiene que ver mucho con Big Data porque, bueno, cuando estamos procesando eventos, pues no sé, que nos está enviando un sensor de temperatura y siempre nos envía con la misma cadencia o tal, podemos tener sistemas un poco más sencillos, ¿no? Un poco más sencillos que sabemos que no se nos va a desbordar, ¿no? Pero cuando tenemos que mezclar todo eso con nuestro data lake o con APIs a las que tenemos que acceder o con montar nosotros incluso APIs para acceder nuestros datos a otros sistemas, etcétera, pues al final tenemos que empezar a montar demasiados sistemas, ¿no? Y puede pasar esto, ¿no? Puede pasar que nuestro punto central de comunicaciones, ¿vale? O nuestro CPD o nuestra infraestructura en cloud empiece a sobrecargarse, ¿no? Empiece a ser aquello algo poco limpio, ¿no? Poco gestionable. Bueno, pues, ¿qué es Apache Nifi? Venga, pues Apache Nifi es, bueno, primero hay que decir que es un proyecto Apache, es decir, es un proyecto de software libre que os podéis descargar, instalar y probar, o sea que os invito a ello. ¿De dónde viene Apache Nifi? Bueno, pues Apache Nifi viene de un desarrollo que hizo la NSA, la agencia esta de espionaje americana, hace unos años y que allá por el 2010 o 2014, por ahí,
En el 2014 fue cuando empezó bueno, lo liberaron y hicieron una transferencia tecnológica a las organizaciones y bueno, pues de ahí surgió el proyecto Niagara Files y bueno, pues de aquellas transferencias de tecnología surgió Apache Nifi, ¿vale? Surgió como proyecto Apache y ya la comunidad ha ido evolucionándolo, manteniéndolo y bueno, pues dotándolo cada vez de mayores funcionalidades. ¿De qué se encarga? ¿Qué hace Apache Nifi? Pues básicamente se encarga del movimiento y el procesamiento de datos en tiempo real, ¿de acuerdo? O sea, es una herramienta que su característica es que tiene muchísima velocidad, es capaz de conectarse, ahora lo veremos, con casi cualquier cosa y que de una manera centralizada agrupa todas esas transferencias de flujos de datos, ¿vale? Por eso lo del flow. Este flujo de información, estos flujos de información, ya veremos que Nifi los ordena y los categoriza y los controla de una manera espectacular, ¿vale? Además de todo esto, bueno, pues lo hace de una manera bastante segura, es decir, podemos tener encriptación, podemos tener conexiones seguras, toda la gestión de usuarios, tener acceso a distintas organizaciones al mismo clúster de Nifi, etc., ¿no? También hay una versión con soporte por parte de Cloudera, ¿vale? Apache Nifi primero lo tenía la gente de Hortonworks. Cuando Hortonworks se fusionó con Cloudera, pues tienen el producto que se llama Dataflow, pero que no deja de ser Apache Nifi corriendo sobre su entorno de Cloudera, ¿vale? ¿Cuáles son los puntos fuertes de Apache Nifi? Bueno, pues aquí veis un poco la interfaz visual, este dibujo que veis a la derecha. Como veis, se basa en el concepto de procesadores, que son estas cajitas, y conectores, que conectan distintos procesadores, ¿vale? Aquí tenéis un poco un esquema. ¿Qué es un procesador? Bueno, pues un procesador va a ser un conjunto de funcionalidades que sabe hacer algo. Pues, no sé, por ejemplo, conectarse a una base de datos SQL o, por ejemplo, conectarse a un HDFS o, por ejemplo, ingerir datos de un servicio web o, por ejemplo, transformar datos de SQL a JSON. No sé, hay cientos de procesadores de este tipo, ¿vale? Y si no hay uno, lo podemos crear. Podemos desarrollar de una manera bastante sencilla nuevos procesadores que me van a permitir crear estos flujos, ¿vale? Estos flujos pueden ser tan sencillos como este, que solamente tiene 2 pasos, o podemos tener cientos de pasos encadenados, ¿de acuerdo? Además, la gran fortaleza que yo veo en Nifi es que al ser un entorno en clúster, es decir, podemos tener varias máquinas en las que está corriendo Apache Nifi, tenemos todas las facilidades que nos da un clúster, es decir, tenemos ese crecimiento de manera horizontal que podemos tener en un clúster, pues ya sabéis, por ejemplo, el caso de Hadoop, etcétera. Tenemos tolerancia a fallos, ¿vale? Tenemos un reparto de la carga en esos nodos, con lo cual, bueno, pues digamos que va a poder hacer frente a subidas en el incremento de la llegada de nuevos datos, ¿vale? O sea, nunca se va a quedar corto. Y sobre todo también vamos a poder monitorizar cada paso, cada dato que pasa por cualquiera de los flujos. Nifi va a guardar trazabilidad de cualquier paso que esté pasando, de cualquier dato que esté pasando por cualquiera de sus flujos, ¿vale? Eso es súper importante. Como veis aquí, todos esos procesadores que hemos hablado, pues hay, ya os digo, debe haber del orden de 300 y pico, 400, digamos, de forma oficial. Luego hay empresas que se desarrollan sus propios conectores, sus propios procesadores para productos que ellos tienen, ¿vale? Pero ya, cuando los descarguéis, veréis que ya tiene pues, cientos de procesadores para hablar con casi cualquier cosa, ¿vale? Como características así destacables, pues lo que os comentaba de la transformación de datos. Es decir, es capaz de transformar datos sin ningún problema entre cualquier formato, tanto JSON, no estructurado, semiestructurado, ¿vale? Podemos hacer una combinación de datos y tenemos procesadores que están especializados en transformar esos datos, con lo cual no es ningún problema que recibamos los datos en un formato y que los tengamos que llevar a otro sitio en un formato completamente diferente, ¿vale? Es también otra de las características que para mí es destacable es que lo que os comentaba es que es en tiempo real, es decir, yo puedo modificar los nodos de un flujo que tengo corriendo, los puedo modificar en tiempo real, ¿vale?
Y en el momento que yo lo modifico, ese flujo ya rápidamente incorpora los cambios, ¿vale? También es capaz de ajustar dinámicamente. El clúster de NIFI es capaz de ajustar dinámicamente los recursos que dedica a cada uno de los flujos. Porque, por ejemplo, si yo necesito que el dato que estoy ingiriendo de un sensor de temperatura me llegue antes de 2 segundos de latencia a otro sitio, bueno, pues yo puedo requerirle a NIFI que priorice ese tipo de políticas, ¿vale? Tiene además otra serie de componentes que le hacen, ahora lo veremos, muy versátil para poder ejecutarse también fuera de mi CPD, es decir, en dispositivos IoT, por ejemplo, ahora lo vemos, ¿vale? Entonces, como veis, una de las grandes ventajas es que es súper sencillo, es decir, implementar flujos de transformaciones complejas entre sistemas tanto locales como remotos, como en dispositivos móviles, como entre CPDs, entre distintas organizaciones, etcétera, es cuestión de hacer un gráfico, ¿de acuerdo? De hacer este tipo de flujos, ¿vale? Bueno, podemos incluso empaquetar ciertos flujos que ya tengo diseñados, se pueden empaquetar y hacer un componente y decir, bueno, pues este componente ya sabe hacer la transformación desde mi sistema SQL Server hacia mi sistema HDFS. Bueno, pues lo empaqueto y ese componente ya lo puedo reutilizar en diferentes flujos, ¿vale? Entonces, como os digo, es muy, muy, muy potente. ¿Dónde encaja NIFI entre todas estas herramientas que tenemos por ahí, por el mundo de Big Data? Bueno, pues NIFI un poco coge varios de esos ámbitos, ¿vale? Es decir, no es un ESB, pero hace ciertas funciones de Enterprise Service Bus, ¿vale? No es una capa de procesamiento, es decir, no es un Spark ni es un Storm, pero es capaz de procesar datos como lo hace Spark. Es decir, tiene una capacidad de procesamiento bastante elevada, ¿vale? Tampoco es un ETL, pero tiene capacidades de ETL. Es decir, se especializa en la facilidad de uso y en la potencia de crecimiento y coge muchas funcionalidades de distintos ámbitos, ¿vale? Por ejemplo, del broker de mensajería, ¿no? Un Kafka, por ejemplo. Bueno, pues NIFI tiene un comportamiento muy parecido a Kafka, ahora lo veremos, ¿vale? Los que conozcáis un poco Kafka. Entonces, como veis, tiene una versatilidad enorme, ¿de acuerdo? Ahora cuando hagamos los ejemplos veréis que es muy, muy versátil para cualquier cosa. ¿De acuerdo? Respecto a la gestión del flujo, pues ya os digo, es que controla absolutamente todo. Controla el dato desde que entra hasta que sale y va guardando cada transformación de cada dato que voy haciendo durante el flujo, él lo va almacenando el tiempo que yo le diga, ¿vale? Lo puedo tener ahí durante meses, ¿vale? Para poder investigar qué ha pasado hace una semana, qué pasó. Oye, ¿por qué este dato llegó mal a tal sistema? Bueno, pues yo puedo hacer una auditoría completa desde el inicio del dato hasta el final, ¿de acuerdo? Con lo cual, bueno, ya podréis suponer que NIFI necesita muchos recursos, ¿no? Por eso os digo que corre en un clúster, ¿vale? Más cosas, bueno, lo que os comentaba también del tema de seguridad, cifrado, ¿vale? Tiene tanto comunicaciones asíncronas como síncronas, en fin, bastante completo en ese sentido. La arquitectura, como podéis ver, pues bueno, esto sería la arquitectura de un nodo, es decir, tenemos un repositorio donde va almacenando los flujos, un repositorio donde va almacenando todo el contenido de todos los datos que pasan, ¿vale? Y un histórico en el que él puede tirar, digamos, de archivo para ver qué ha pasado con un dato, por qué se ha cambiado o por qué se ha entregado mal, ¿vale? En el caso de que ya lo monte en clúster, tendría esta estructura, ¿vale? Es decir, tendría distintas máquinas que están corriendo todas en formato clúster, ¿vale? Y tiene un diseño, o sea, un desempeño espectacular. ¿En qué sentido? En el sentido de que con muy pocos recursos es capaz de gestionar muchísima información. Para que os hagáis una idea, este ranking del desempeño que tiene está sacado de la página de Cloudera y fijaos que, por ejemplo, para un entorno en el que tenemos un solo nodo o dos nodos como mucho, somos capaces de procesar 50 megas por segundo de información, ¿vale? O sea, es un desempeño bastante espectacular, ¿vale?
Fijaos que en el momento que estamos hablando ya de un entorno en el que tenemos 3 o 4 nodos, pues podemos estar hablando tranquilamente de 100 megas por segundo. Eso es una barbaridad de datos, ¿no? Y de ahí, bueno, pues si tenemos en cuenta que podemos escalar horizontalmente el clúster, pues básicamente podemos conseguir cualquier tipo de ingesta, ¿no? Fijaos aquí que estamos ya consiguiendo con un entorno de 7 nodos, por ejemplo, podríamos conseguir 500 megas por segundo, ¿no? Que es una auténtica barbaridad. Bueno, ¿qué más tiene Apache Nifi? Bueno, pues Apache Nifi además tiene un registro. ¿Eso qué quiere decir? Pues que todos los flujos y todos los componentes que yo creo en un flujo que diseño los puedo ir versionando, ¿vale? Entonces, bueno, pues desde ese punto de vista puedo tener distintas versiones de distintos flujos, etcétera, ¿vale? Se puede integrar con GitHub. Bueno, tiene bastantes funcionalidades en ese sentido. Y una cosa de las que más me gustan de Apache Nifi es un proyecto paralelo que se llama Apache Minify, ¿vale? ¿Qué es Minify o Minify? Minify es Nifi para correr en dispositivos IoT, ¿vale? Dispositivos IoT o dispositivos que tengan muy poquitos recursos. Estamos hablando de una Raspberry, estamos hablando de un reloj, estamos hablando de un sensor que tenga un poquito una máquina Java o un motor de C++, ¿vale? Con que tenga alguno de estos dos componentes va a poder correr Minify. ¿Y qué hace Minify? Pues bueno, básicamente lo que va a hacer es ejecutar en los dispositivos en Ledge, es decir, fuera del entorno de un clúster, fuera del entorno de mi CPD, en los dispositivos donde se está recogiendo el dato, va a poder ejecutar ciertos flujos, ¿de acuerdo? Entonces, lo que haré será diseñar los flujos que quiero que corran en esos dispositivos dentro de mi entorno de Nifi y se los envío. ¿De acuerdo? Se lo envío al dispositivo móvil, al dispositivo que está situado donde se está produciendo ese dato y con que ese dispositivo tenga instalado Minify, y ya os digo que para instalarlo con que tengamos unos 40 megas de una máquina Java o un C++, nos da igual, podemos correr perfectamente los flujos de Nifi, ¿de acuerdo? Fijaos la potencia que tiene el poder desacoplar, ¿no? Desacoplar donde se está produciendo el dato, yo puedo ejecutar ciertos procesos y estar perfectamente comunicado con mi CPD donde tengo ya el clúster de Nifi, ¿vale? Bueno, que es un poco el ejemplo que os comentaba, ¿vale? Entonces, como veis, esto es muy interesante para temas de dispositivos IoT, ¿vale? El poder tener un dispositivo con un Minify que esté conectando y enviando, por ejemplo, mensajes a un hub de MQTT o alguna cosa así, podemos conseguir arquitecturas muy interesantes, ¿vale? Y arquitecturas que nunca se me van a quedar cortas, ¿vale? Nunca va a poder quedarse corto mi infraestructura porque al final es el clúster de Nifi quien va a asumir todo ese control de los datos, ¿vale? Como os digo, el proyecto Minify carece de algunos componentes, por ejemplo, no tiene interfaz visual, por eso el flujo lo diseño en el Nifi, donde tengo lo que tengo corriendo en mi data center, y le envío, una vez que lo tengo ya configurado, le envío un fichero y ahí es donde ya Minify empieza a ejecutar sus flujos. Bueno, y se acabó el rollo y vamos a hacer ejemplos, ¿vale? Por supuesto, al final de la charla va a haber un turno de preguntas, o sea que estaré encantado de responderos y demás, ¿vale? Os he preparado unos cuantos escenarios, no sé lo que nos va a dar tiempo a ver, ¿vale? Pero espero que os gusten. Entonces, os voy a ir contando algunos, a ver a los que llegamos. Si no llegamos a todos, pues los veremos en clase algún día. Entonces, venga, uno fácil. Vamos a hacer un flujo muy sencillito en el que Nifi se va a encargar de estar escuchando una cuenta de correo y cada vez que aparezca un mail, pues enviarme un mensaje a mi Slack, ¿de acuerdo? Sabéis que Slack es un producto que se usa bastante a nivel de gente de desarrollo o de equipos de trabajo que quieren coordinarse y tal. Entonces, bueno, pues siempre el correo no deja de ser una molestia. Cuando ya tienes más de 3 o 4 buzones de correo, el estar consultándolos es un poco tedioso, ¿no? Bueno, pues una integración sencillita que ya veréis que se hace en menos de un minuto,
sería hacer que mi clúster de Nifi estuviera enviándome mensajes cada vez que alguien me manda un correo, ¿vale? Entonces, bueno, quien quiera probarlo ahora en tiempo real, si me enviáis algún correo a esta dirección, a la dirección de juliangomez@biteschool.com, espero que aparezca en mi Slack, ¿vale? Ahora lo vemos. Voy a enseñaros enseñaros el flujo para que veáis que no os miento y que es muy sencillo, ¿vale? Por aquí tenemos a Nifi. Bueno, pues este es Apache Nifi, ¿vale? Ya habéis visto algún gráfico durante la presentación, pero esto es, aquí por ejemplo, tengo cuatro procesos o cuatro grupos de ejecución, ¿no? En este caso, digamos que son agrupadores, ¿vale? Fijaos que aquí, en este procesor de aquí arriba, si yo arrastro y quiero añadir un nuevo procesor, veis que hay cientos de procesadores, unos que hablan con HDFS, otros que hablan con el sistema de archivos, otros que hablan con Azure, otros que hablan con FTP, otros que hablan con Mongo, otros que saben cualquier cosa que queráis comunicar, seguro que existe ya un procesador creado. Y si no existe, se puede implementar, ¿vale? Entonces, bueno, los procesadores los podemos agrupar en grupos de ejecución, como este, por ejemplo, que digamos que encapsulan el código. Entonces, voy a abrir este grupo, que es el que os acabo de comentar que hace esta transformación, ¿vale? Fijaos que aquí tengo un nodo que lo que está haciendo es escuchando. Voy a abrir la configuración para que veáis que es verdad que no hace falta codificar, ¿vale? Que lo que decía Álvaro tiene razón. Esa es una herramienta que es sin código. Se pueden hacer más cosas con código, pero no hace falta. Entonces, voy a abrir el procesador y veréis que, bueno, pues simplemente aquí configuro una serie de propiedades. Cada procesador tiene sus propiedades. En este caso, bueno, pues le tengo que configurar mi cuenta de correo, el puerto por donde está escuchando, la seguridad, etcétera, ¿vale? Aquí lo que hago es, bueno, extraigo de los correos, me quedo solamente con quién está enviando el correo y el asunto, ¿vale? Es decir, digamos que quito unos cuantos datos y directamente lo que hago es escribirlo a una cola de Slack, ¿vale? Entonces, vamos a ver si lo voy a arrancar todo de golpe, a ver si funciona. Y voy a poner por aquí mi Slack, a ver si lo veo. Vale, me voy a poner por aquí. A ver si lo podemos ver cuando lo arranque. Si alguien me ha enviado un correo, debería aparecer. Entonces, bueno. Este es mi Slack. ¿Vale? Este es mi Slack. Este es mi Apache Nifi. Esto no sé qué es. A ver, lo vamos a dejar aquí. Vale. Entonces, voy a arrancar el grupo. ¿Vale? Y como veis aquí tengo un mensaje que he recibido a las 4 y pico. Y ahora, en cuanto arranque ya este grupo, pues debería empezar a funcionar. Vamos a ponerlo y, bueno, pues ya parece que empiezan a llegar, ¿vale? Fijaos que aquí me ha llegado un correo que pone prueba de Apache Nifi de un usuario que es DaniGaby92, ¿vale? Bueno, pues en tiempo real estaría consultando mi cuenta de correo y cada mensaje que me esté llegando a la cuenta de correo bueno, pues me llegaría un aviso a Slack, ¿vale? Fijaos que yo si entro dentro de la configuración, ahora veis que están corriendo todos los nodos, ¿vale? En el momento que llega bueno, fijaos, acaba de llegar otro, ¿vale? Este es de Álvaro. Bueno, pues a medida que se van produciendo los eventos, todos estos nodos están recibiendo los datos, ¿vale? Y ya os digo que en tiempo real o lo puedo planificar para que en vez de ser en tiempo real, yo en el schedule le puedo decir aquí, por ejemplo, lo estoy consultando cada 30 segundos, porque, bueno, ya sabéis que si lo consulto cada menos tiempo, probablemente el servidor de correo me diga que me corta, ¿no? Sabéis que los servidores de correo ahora tienen cada vez más medidas de seguridad para evitar spam y tal. Entonces, lo mínimo que te admiten suelen ser unos 30 segundos. Como hagas mucha consulta con menos de 30 segundos, te cortan el acceso, ¿vale? Pero bueno, veis que en cuatro bloques hemos hecho, bueno, pues un servicio que tiene su utilidad, ¿no? Si no tenemos
Si no queremos estar pendientes de nuestra cuenta de correo y simplemente queremos centralizarlo todo en Slack, pues aquí siguen llegando notificaciones, ¿vale? Veis que es un diseño muy limpio, muy sencillo y, bueno, pues en este caso es un ejemplo muy chorra, ¿no? Pero bueno, pues que es cuestión de buscarle la utilidad. Podríamos almacenar quién lo está enviando, podríamos también sacar si tiene anexos y que me aparezcan, podemos hacer muchas cosas, ¿no? Pero bueno, para este ejemplo nos vale. Os voy a enseñar otro ejemplo ahora en el que, fijaos, un poco más complejo, ¿vale? Os lo voy a enseñar aquí en la presentación primero para que veáis de qué va. Este es este. Vamos a ver ahora un ejemplo en el que vamos a ver este, ¿vale? Vamos a ver este ejemplo. ¿En qué consiste este ejemplo? Pues aquí lo que vamos a hacer es, vamos a hacer algo un poquito más sofisticado y vamos a ingerir datos que son en tiempo real, de los datos que publican del COVID en España. Entonces, me voy a conectar a una API que hay que actualizan me parece que la actualizan cada 6 horas o por ahí, y voy a ingerir los datos y primero los voy a almacenar en un data lake que tengo, que he creado en S3, es decir, voy a convertir los datos de la API, los voy a convertir a un formato comprimido y los voy a almacenar en S3 con el fin de tener un histórico y poder en un momento dado ver si ha habido una variación de datos, ha pasado, etcétera, ¿no? Y además lo que voy a hacer es, en tiempo real, los voy a enviar a un Mongo, a un clúster de MongoDB, y con ese clúster de MongoDB voy a actualizar un dashboard, ¿vale? Como veis es un poquito más complejo, pero en absoluto tiene mucha complejidad de diseño. Fijaos que aquí este es el agrupador en el que lo tengo. Voy a abrirlo y bueno, fijaos que aquí lo que tengo, he agrupado también tanto la parte de Data Lake como la parte de MongoDB. Es decir, aquí estoy haciendo una lectura de una API. Fijaos que aquí de la misma manera es muy sencillo, ¿vale? Estoy haciendo un acceso a un servicio REST. Aquí en este GitHub podéis encontrar los datos actualizados del COVID diariamente. Y lo que hago es consultarlos y luego enviar el mismo dato tanto a mi data lake como a mi base de datos de Mongo, ¿vale? Entonces, dentro del data lake si os fijáis aquí, lo que hago es convertir el formato que me llega, lo convierto en un formato Parquet para comprimir esos datos y que me ocupen menos en el data lake, y luego me conecto a un S3 de Amazon y lo escribo allí, ¿vale? Y a la vez, en paralelo, lo que estoy haciendo es conectándome a un clúster de Mongo, y lo que voy a hacer es los datos que me da la API que están en CSV, pues los voy a convertir a un formato registro de Mongo y los voy a escribir en el clúster, ¿vale? He dejado preparado una colección de datos y bueno, si todo va bien, lo voy a poner en marcha y Data Lake Reporting por aquí. Lo voy a poner en marcha y veréis que empieza, bueno, por aquí ya están viniendo datos, voy a actualizarlo, ¿vale? Y por aquí veis que ya empieza a haber datos, ¿vale? Ya empieza a haber movimiento de datos por aquí, ya se han ingerido algunos ficheros, entonces me voy a ir para comprobar los datos que están llegando, me voy a ir si queréis nos vamos a S3 para ver si ha llegado algún nuevo fichero, que debería haber uno nuevo, a ver, por aquí, ¿dónde estás? Voy a quitar esto. Vale. Y aquí. Vale. Me voy a ir a S3, ¿vale? Este es el servicio de S3. Me voy aquí y tengo un bucket donde aquí debería, en este bucket de Analyticae, debería haber un fichero que debería haber llegado. Vale.
Vale, aquí lo tenemos. Veis que hay un fichero que acaba de llegar, un fichero nuevo del día 9 a las 7:38, ¿vale? Fijaos que aquí lo que hago es comprimir los datos y bueno, los fecho, ¿no? Para tenerlos ahí. Y a la vez, dentro de mi clúster de Mongo, que lo tengo por aquí, debería haber por aquí, debería tener una colección de datos en la que está, perdona, aquí, por aquí, Analyticae, datos del COVID, y por aquí vemos que hay unos datos que los estoy visualizando, espera, lo voy a visualizar aquí con esta herramienta, ¿vale? Esta es mi colección de datos. Fijaos que aquí tengo los datos de COVID, ¿vale? Y si veo los documentos, bueno, pues fijaos que aquí veis que me están llegando, cada uno de estos documentos que están llegando, lo que contienen son los datos de pues de una fecha, una provincia, tienen todos estos datos, ¿no? La comunidad autónoma, la provincia, el día, la hora, y ahí tenemos pues varias cifras, ¿no? Ninguna de ellas buena. Tenemos pues datos de muertos, datos de infectados por 100.000 habitantes, un poco las cifras que se ofrecen en los distintos hospitales y que se centralizan todos en este tipo de información, ¿no? Entonces, con estos datos que se están ingiriendo en tiempo real, lo que he hecho es un pequeño chart, un pequeño dashboard para que veáis que gracias a estas integraciones pues podemos también integrarlo con herramientas de visualización bastante sencillas, ¿no? Aquí en este caso tampoco es un dashboard muy sofisticado, pero bueno, veis que es muy fácil pues mostrar en tiempo real datos que se están ingiriendo, ¿vale? Fijaos que aquí ahora mismo, bueno, pues tenemos datos hasta el día 5, ¿vale? Si esperamos un poquito más, tendremos datos ya hasta el día 9, ¿vale? O hasta el día 8 que habrán publicado, ¿vale? Aquí se empiezan y ya, bueno, pues aquí sabéis que ya podemos pues, filtrar por distintos. Esto ya depende del dashboard que estemos utilizando, ¿no? En este caso, aquí se están visualizando datos de hospitalizados por 100.000 habitantes y aquí datos de decesos por 100.000 habitantes, ¿no? Aquí podemos ya comparar, pues, no sé, pues, por ejemplo, Castilla-La Mancha con Ceuta o con Madrid o con Melilla, ¿vale? Un poco en tiempo real podemos hacer este tipo de visualizaciones, ¿no? y poder ver datos que estamos constantemente actualizando. Bueno, como veis, este ejemplo tampoco tiene una complejidad ni hemos tenido que tirar una línea de código, ¿vale? Y ya os digo que está preparado para que si en vez de venir 20.000 datos empiezan a venir 200.000, da igual, el clúster empieza a crecer y empieza a poder asumir esos volúmenes de datos, ¿no? Y como habéis visto, bueno, pues integrarlo con distintas herramientas es bastante sencillo. Vamos a ver otro ejemplo, a ver si os lo puedo enseñar por aquí. Bueno, como habéis visto en este ejemplo, fijaos que yo puedo tanto ingerir datos en batch como en tiempo real, ¿vale? Nifi es capaz de adaptarse a las velocidades que necesite. Vamos a ver Miraos, otra característica súper chula que tiene Nifi es que yo, aparte de poder diseñar flujos mediante estas herramientas, mediante poder poner aquí, arrastrar, etcétera, puedo crear un pequeño script en Python, por ejemplo, y puedo generar flujos que no existen, ¿vale? Es decir, puedo crear mediante un código un nuevo flujo, ¿vale? Eso, ya sé que ahora alguno pensará, jolín, pues lo guay es que es visual. Bueno, pues hay veces que necesito crear flujos sin tener acceso a la consola visual, ¿no? Bueno, pues para eso podemos usar también una API que tiene Nifi,
Y fijaos que es bastante sencillo el generar un flujo. Fijaos que con 4 líneas de código podemos... A ver si puedo... Que me pilla esto aquí en medio. Vale. Podemos generar un script y visualizar un nuevo elemento, ¿vale? A ver. Bueno, ahora os lo enseño, que lo tengo en alguna ventana y si no lo arranco. Bueno, ahora lo arranco, ¿vale? Que lo tengo en otra ventana. Mirad, mientras os voy a enseñar el siguiente ejemplo. Perdona que vaya tan deprisa, pero es que quiero que nos dé tiempo a ver el máximo número de ejemplos posibles. Mirad, os voy a enseñar este, que es algo más espectacular. Aquí, ¿qué estamos haciendo? Bueno, pues aquí lo que estoy haciendo es accediendo a una API que está publicando en tiempo real datos de navegación aérea. Es decir, tenemos información de cada vuelo que está surcando los cielos a nivel mundial, ¿vale? Hay una página web que es OpenSky, que podéis acceder a ella y veréis que tiene una API que es muy sencilla de usar y que nos da información de los vuelos que están ahora mismo volando por el mundo, ¿no? Entonces, este flujo que he diseñado lo que hace es ingerir datos en tiempo real de OpenSky con una cadencia de me parece que lo hago cada minuto o algo así, o cada 30 segundos, voy ingiriendo y lo voy mandando a un Elasticsearch y a un Kibana para que se visualice, ¿vale? Fijaos que el flujo es bastante sencillo de ver. A ver, os lo enseño por aquí. Mira, este es el dashboard de geoposicionamiento. Fijaos que son 4 nodos, no hay más, ¿vale? Con este nodo me conecto a la API, igual que hacía antes con la API del COVID, ¿de acuerdo? Con este otro nodo lo que estoy haciendo es dividiendo, lo voy a poner un poquito más grande, ¿vale? Lo que voy haciendo es dividiendo la información en partes para que pueda ir metiendo registro a registro en Elasticsearch y aquí directamente lo meto en Elasticsearch, ¿vale? Lo voy a poner a funcionar, lo voy a lanzar, ¿vale? Y dentro de Elasticsearch, que lo tengo por aquí, lo que tengo es un índice en el que voy indexando esa información, ¿vale? Con ese índice lo que he hecho es crear un pequeño dashboard que bueno, le he llamado torre de control, así un poco... y lo que hago es ver en tiempo real los aviones que están volando por el mundo, ¿vale? Entonces, fijaos, nos podemos centrar. Lo que he hecho también es, bueno, aparte de poder agrupar, lo que voy haciendo es trazando la ruta de cada vuelo, ¿vale? Si os fijáis, esa API lo que me va dando es información cada X tiempo. Las aeronaves lo que hacen es comunicar su posición, comunican también la velocidad que llevan, la altura, el identificador de vuelo a nivel internacional y también el país de origen, ¿no? Indican una serie de datos. Un dato que indican también es el rumbo que llevan, ¿vale? Entonces, con eso lo que hago es ir pintando en tiempo real, cada vez que comunican un dato, pues lo voy pintando, ¿vale? Lo voy aquí pintando, geoposicionando en un mapa. En este caso, a ver si lo puedo enseñar, algún vuelo, por ejemplo, vamos a irnos aquí. He pintado en rojo los que están en tierra, es decir, los que no están volando, y en verde los que están ahora mismo en vuelo. Fijaos que de cada uno de ellos puedo saber su identificador de vuelo, su país de origen, la altitud a la que están volando, la velocidad que llevan. Veo también la inclinación, es decir, puedo saber si están ascendiendo o descendiendo
Y hay un dato muy curioso que es el SPI, que es un indicador que nos dice si el vuelo tiene alguna restricción de seguridad, es decir, si no se puede saber algo del vuelo, ¿no? También. Entonces, bueno, fijaos que si yo me pongo sobre alguno de ellos, es muy sencillo filtrar, ¿no? Para no tener tanto jaleo aquí, pues me voy a ir aquí, por ejemplo, y voy a decir, bueno, pues dame información solamente de este vuelo, que parece que viene a aterrizar a Barajas, ¿no? Pues mira, este vuelo es el vuelo 345691, ¿no? Ese es el código internacional. Pues si yo aquí quiero buscar 345691, podría filtrar y veis que me quedo solamente con este vuelo, ¿vale? Con este identificador de vuelo. Veo que he limpiado todos los aviones y solamente me he quedado con este vuelo, ¿vale? Fijaos que con este vuelo puedo ver, como estoy representando cada X tiempo, veis que tengo un solo vuelo y de una manera muy sencilla puedo ver la ruta que está describiendo este avión, ¿no? Cada cierto tiempo, ¿vale? Viene de España, probablemente viene de Canarias o por ahí, por la trayectoria que lleva y, bueno, pues va a aterrizar, ¿no? ¿Lo veis? Bueno, como veis es una herramienta bastante, bueno, aquí podéis ver a nivel internacional, pues donde hay aeropuertos, cuáles son los países con más, o sea, yo aquí puedo hacer tantos filtros como quiera, ¿no? Aquí puedo ver dónde hay más vuelos a nivel mundial, como en Estados Unidos hay una barbaridad. Y bueno, pues ya os digo que es muy sencillo tener en tiempo real el mapa de navegación aérea, ¿no? del espacio aéreo de cualquier país. ¿Vale? Más ejemplos. Aquí, venga. Otro ejemplo que os quería enseñar es lo sencillo que es aquí, diseñar, por ejemplo, un servicio web. Es decir, no solamente Nifi es capaz de acceder a distintos elementos, a distintos componentes, a distintos sistemas, mezclar, sino que él mismo puede ser un proveedor de datos. Es decir, puede levantar de una manera muy sencilla un servicio web y que responda a eventos que le lleguen, ¿no? Hacia llamadas que se le realicen. Entonces, solo tengo en este ejemplo de aquí, un ejemplo de un web service. Fijaos que de una manera muy sencilla yo puedo crear hay un componente, hay un procesador que realiza esa función y realmente lo que hace es levantar un servidor web, ¿vale? Entonces, yo aquí he levantado un servidor web en el puerto 80 en esta dirección, en analyticae.net, y si alguien accede a analyticae.net, pues veremos que recibe una contestación, ¿vale? Lo voy a arrancar para que empiece a funcionar y a responder, ¿vale? Entonces, en el momento que alguien haga una llamada a esta URL, lo que va a hacer el Nifi es pasar el dato hacia este procesador. Aquí simplemente lo que hago es devolverle un HTML, ¿vale? Podría hacer muchas más cosas, podría devolverle, o no sé, los índices de la bolsa o cualquier cosa, ¿no? Podría hacer cualquier dato, se lo podría proporcionar, ¿no? Simplemente lo que hago es devolverle una página web como respuesta a esa llamada y le devuelvo su IP, porque como me la proporciona la llamada, le devuelvo su IP y la hora me parece que devolvía. Lo vamos a probar. Lo voy a poner por aquí. Si ponemos aquí analyticae.net. Vale, pues veis, me devuelve esto. Me devuelve la IP que tengo y me devuelve la hora a la que he hecho la llamada, ¿vale? Y aquí me devuelve, bueno, pues unos logotipos que me permiten navegar hacia otros entornos, ¿vale? Entonces, bueno, como veis es una funcionalidad que con 5 minutos de desarrollo, bueno, pues me ha creado un servicio web, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, lo voy a parar aquí.
Y bueno, tengo más ejemplos pero me parece que nos estamos quedando ya sin tiempo, porque son menos 5. Si queréis, damos paso al turno de preguntas y mientras os trato de arrancar el ejemplo de poder construir un flujo mediante la, mediante mediante la API, ¿vale? Que es este ejemplo de aquí, para que veáis que puedo generar de forma programática estos flujos que tengo por ahí. Antes de acabar, aquí os quería enseñar empresas que están usando este tipo de tecnologías de Apache NiFi, ¿vale? Hay empresas de casi cualquier sector que os podáis imaginar, empresas de ciberseguridad, telcos, empresas que se dedican a temas de banca, empresas del sector industrial, empresas del ámbito de analítica y big data, empresas de seguros, un montón de empresas, ¿vale? Es decir, es un producto que tanto en su versión open source completa, que es NiFi, como en su versión, digamos, soportada por Cloudera, que es Dataflow, bueno, pues tiene un potencial desde mi punto de vista bastante fuerte, ¿no? Y que, bueno, pues que yo creo que tendrá un gran desarrollo. Es cierto que hay otro tipo de herramientas similares, un poco menos atractivas, que nos ofrecen ya los proveedores en cloud, es decir, podemos ir a un proveedor en cloud como Azure o como Amazon y buscar productos que se le parecen un poco, pero yo creo que todavía NiFi les lleva una cierta ventaja, ¿vale? A todos los Data Factory y ese tipo de servicios que nos dan los proveedores en cloud, bueno, pues desde mi punto de vista, NiFi todavía les da un poco una vuelta. ¿Vale? Venga, abrimos el turno de preguntas si queréis. No sé si han estado haciendo preguntas por el chat, Álvaro. No he entrado. Bueno, ha sido Voy una a sobre, cuento yo. ha sido una sobre las presentaciones. Daniel dice, mi opinión del webinar, muy bien. Muy bien llevado. Primero teoría y luego ejemplos prácticos. Chapó Julián, he aprendido bastante con esta hora. Me quedo con ganas de más. Pues nada, os espero en clase cuando queráis. Sí, la verdad es que es un tema que yo reconozco que engancha, ¿no? Además es una pena que tengamos tan poquito tiempo porque ya veréis, de verdad que es muy fácil, ¿no? Que podéis descargaros la aplicación, empezar a hacer vuestras pequeñas pruebas y con pequeños ejemplos ya veréis que rápidamente conseguís un manejo bastante ágil, ¿no? de la herramienta. Su pregunta, entiendo que sigue siendo Daniel, dice, mi pregunta en este caso sería, ¿este tipo de clases se verían en alguno de los programas online? Me interesa mucho el de Data Analytics o el de Big Data. Daniel, o sea, nosotros no hacemos unas sesiones para el programa presencial y unas para el online. Aquí nosotros lo que compartimos son habilidades, son conocimientos y da igual la modalidad en que se desarrolle. Entonces sí que hay sesiones de este tipo, tanto las modalidades presenciales como las online. ¿Vale? Osio te dice, excelente sesión, muy precisa y mucha información de calidad. Muchas gracias. Con vosotros. ¿Alguna persona que se atreva incluso a lo loco, a activar el micrófono y hablar, también puede hacerlo? Y desde luego aprovechar este momento para hacer preguntas. Estos son oportunidades que se generan gracias a los webinars de tener a un profesional como el que tenemos hoy en este contexto y para poder hacerle todo lo que siempre quisisteis saber y nunca os atrevisteis a preguntar sobre Apache NiFi. Juan Ramón dice, me quedé con ganas de ver el caso de uso de IoT. Ese no nos va a dar tiempo, José Ramón, pero un día si quieres quedamos y lo vemos, ¿vale? Lo que hago es desplegar un pequeño flujo en una Raspberry y conectar la Raspberry por red Wi-Fi
al servidor donde tengo Apache. Y la verdad es que funciona muy bien. Es un caso de uso que, bueno, pues en entornos industriales, además, yo recuerdo cuando tú estuviste en clase que me contabas algo, que teníais unos dispositivos que hacíais cierta toma de mediciones y tal, pues en ese caso, por ejemplo, Minify es un producto genial para eso, ¿vale? Porque, bueno, pues tiene además todos los protocolos de seguridad que necesitas para poder encriptar la información, enviarlo por SSL a otro, ya sea usando una red Wi-Fi o una red incluso por vía radio, por Bluetooth, etcétera. Entonces, bueno, todo ese tipo de sensores que a veces tenemos desplegados en entornos industriales o en entornos de obras o en entornos de tal, los podemos enviar y podemos recolectar esa información en un clúster que tenemos en cloud, ¿no? En una infraestructura de Amazon, una infraestructura de Azure o de Google, y podemos estar recibiendo en tiempo real todo ese tipo de sensores de una forma centralizada, ¿no? Que se almacenen en mi data lake, que lo pueda procesar con mi Spark, que lo pueda almacenar, en fin. Ya digo que es un ejemplo bastante sencillo, pero sí que necesitamos un poco más de tiempo, ¿no? Se nos queda un poco escaso. He ido muy rápido para ver el máximo de cosas, pero sí que es cierto que, bueno, un día si quieres que coincidamos por allí por la escuela, pues encantado, me llevo mi Raspberry y hacemos ahí el ejemplo, ¿vale? Fenomenal, muchísimas gracias. La verdad es que muy bien. Yo me he quedado siempre con ganas de profundizar en el Minify y en el NIFI incluso, porque tampoco no he sacado tiempo para hacerlo, pero tengo que hacerlo, lo tengo pendiente. Pues nada, un día quedamos a ver si nos dejan con esto de las restricciones, y en el momento que nos dejen nos juntamos un día y nos damos una cerveza y hacemos ahí, le dedicamos un buen rato, ¿vale? Fenomenal, muchas gracias. Nada, encantado. Ahí tenéis a lo mejor a Jaume, que se quiere apuntar, a lo mejor se apunta a la cerveza porque dice: muchas gracias por la sesión tan completa y diversa. No conocía la herramienta y le apetece seguir investigando. Entonces sí que desde luego objetivo cumplido con plantar esa semillita para que crezca el interés. Tenemos también Osio que dice, por favor, una pregunta: ¿la orientación del Big Data para manejar activos en una planta referida al sector oil gas? Referido al sector oil y gas. A ver, bueno, desde ese punto de vista no deja de ser un tipo de información que viene de sensores en un entorno industrial, ¿no? Pues no sé, imagino que estaréis midiendo ciertos parámetros pues no sé, la calidad del crudo o la calidad no sé, los parámetros que estéis midiendo en ese entorno. Pues de igual manera, lo único que necesitamos es un pequeño dispositivo que pueda tener una máquina virtual Java o que pueda tener un C++ dentro metido o algo así, ¿vale? Ya os digo que hay dispositivos mucho más, incluso más pequeños que una Raspberry, ¿vale? Dispositivos muy pequeños y que pueden correr flujos de Minify y estar enviando estos datos por un protocolo seguro hacia un clúster. Y en tiempo real el clúster estaría, pues imagínate, analizando esos parámetros y lanzando una alerta cada vez que detecte que, bueno, pues no sé, puede haber una sobrecarga de temperatura o puede haber un fallo en algún dispositivo, ¿no? También, por ejemplo, en coches autónomos, ¿no? Sabéis que ahora mismo está teniendo un crecimiento muy espectacular todo el tema de mantenimiento predictivo de vehículos, ¿no? Bueno, pues fijaos qué sencillo con un pequeño dispositivo, me parece que lo he estado comercializando ahora Movistar, ¿no? Pues que están emitiendo estos datos del coche. Bueno, pues de una manera muy simple podemos hacer un mantenimiento predictivo de toda mi flota de vehículos, ¿vale? Pues detectando que, pues no sé si hay un problema no sé, en la batería o en los frenos o algo así, ¿no? Es decir, cualquier cosa que pueda recoger datos de un entorno externo, es decir, con dispositivos que llamamos en el Edge o algo así, es un caso de uso para Minify, ¿vale? Tenemos una pregunta al revés, dice Ariel. ¿Dónde está el límite de la herramienta o dónde no conecta o qué limitaciones tiene? Es para saber más desde otra óptica. Mira, yo creo que NIFI tiene muchísimas ventajas, ¿vale? Pero, por ejemplo, un caso de uso que no es adecuado para NIFI
es donde tengamos que hacer mucho procesamiento con esa información, por ejemplo, ¿vale? Imagínate que recibimos datos y queremos procesarlos o, por ejemplo, hacer un modelo o hacer una agregación de datos. Bueno, pues depende del volumen, Nifi se nos puede quedar un poco corto, ¿vale? Entonces, ahí lo ideal es conectar un nodo que esté enviando la información, imagínate, a un clúster de Spark, por ejemplo, ¿de acuerdo? O sea, no tenemos por qué sobrecargar Nifi con cosas que no son necesarias. Nifi funciona muy bien, por ejemplo, integrándose con un Apache Kafka y con un Apache Spark, ¿vale? Y Nifi en el centro coordinando un poco todos esos flujos. Si habéis visto un poco, desarrollar flujos y que los flujos se coordinen y que envíen información de un lado a otro y que yo tenga una trazabilidad de todo el dato, es súper sencillo con Nifi, ¿vale? Entonces, un caso donde yo no aplicaría Nifi, pues donde tenga que hacer un procesamiento muy complejo con los datos, ¿vale? Yo lo que haría sería ahí sacar esos datos, meter un nodo que esté llamando a un clúster de Spark, donde Spark ya ejecutará sus procesos, que está además, Spark sabéis que es un entorno de procesamiento distribuido muy rápido, entonces Spark lo va a procesar mucho mejor y me va a devolver el resultado, ¿de acuerdo? Todo eso lo puede hacer Nifi. El resto, pues yo creo que sí que lo puedo hacer. Del mismo modo que si quiero poner un Apache Kafka, ¿vale? Apache Kafka porque voy a recibir miles de tipos distintos y los quiero encolar en topics, ¿no? Los que hayáis visto un poco Kafka, quiero categorizarlos en topics, pues Nifi puede estar también tanto recibiendo como consumidor como productor de mensajes hacia Kafka, ¿vale? María tiene una pregunta, dice, me ha gustado mucho la presentación, muy bien explicado, para los que no estamos muy familiarizados con todavía con el Big Data. Eso está muy bien, María, esas ganas de familiarizarte un poco más. Dice, has comentado que no hace falta saber programar para utilizar Nifi, pero ¿tiene algún tutorial que explique cómo crear las aplicaciones más utilizadas? Hay cientos de tutoriales. Si entras en la propia página del proyecto Apache, ahí te viene una descripción de cada uno de los nodos, ¿vale? Y hacer un ejemplo, ya os digo, coger un ejemplo incluso de ingerir datos, por ejemplo, de Twitter, son dos nodos. O sea, ingerir datos de Twitter y escribirlos en un fichero y que esté recogiendo datos en tiempo real de lo que se está diciendo sobre yo qué sé, sobre las elecciones de Cataluña o sobre los datos del COVID o sobre cualquier dato de actualidad en tiempo real, es cuestión de poner dos nodos, ¿vale? Es súper sencillo, ¿vale? Ese ejemplo le hacemos mucho en mis clases, los que me hayáis sufrido como profesor, porque es muy sencillo de implementar y muy fácil de verlo, ¿no? Ya os digo, realmente muy sencillo. Hay muchísima información en Internet y en el momento que os metáis en la página de Apache Nifi vais a ver tutoriales, ejemplos y demás. ¿Vale? Javier Luis, que no sé si activa la cámara, pero no sé si va a activar el sonido para hacer la pregunta que me ha pasado. No. Dice, para Big Data de imágenes, ¿qué ejemplo sugieres? ¿Qué ejemplo sugiero? A ver, bueno, depende de lo que quieras hacer con las imágenes. Nifi tiene hay gente que está desarrollando ciertos nodos que son capaces de captar, por ejemplo, cámaras de un dispositivo IoT, ¿vale? De una cámara que tengamos en una cámara IP o una cámara conectada a una Raspberry, ¿vale? Es decir, podemos tener nodos que estén capturando imagen de ese dispositivo. Entonces, ese dispositivo puede enviar, te estoy hablando de un ejemplo que estoy montando sobre la marcha, que puede ser adecuado o no. Entonces, imagínate que tú quieres identificar matrículas de un coche. ¿Vale? Pues tienes una cámara IP puesta en la entrada, esa cámara tiene un Minify, está enviando datos a Minifi, Minifi está recibiendo en tiempo real esos datos y yo tengo una base de datos que voy consultando. Pues, oye, este es vecino o esta matrícula tiene algún problema o no, o esta matrícula ha pagado el abono del parking o no. Y con eso activo o no un sensor que abre o cierra la puerta, ¿vale? Eso son 3 nodos dentro de Apache Nifi, ¿vale? Programación cero y lo único que necesitas es conectar los dispositivos por una Wi-Fi o por un cable o por lo que quieras, ¿vale?
Y como eso, bueno, pues puedes hacer, sabéis que no solamente nos tenemos que limitar a los servicios que podemos ejecutar en nuestro CPD, ¿no? Gracias a Dios tenemos ahora los servicios computacionales en cloud. Es decir, yo podría estar no solamente viendo si la matrícula existe en mi base de datos, sino que podría estar haciendo un sistema que tengo previamente entrenado, un modelo que reconoce pues caras. Por ejemplo, ¿no? Esto en los aeropuertos estamos hartos de verlo, ¿no? El reconocimiento facial. Bueno, pues ese modelo de reconocimiento facial no lo voy a ejecutar en NIFI, lo tengo en cloud y desde NIFI hago la llamada, ¿vale? Le envío los datos desde NIFI y el sistema, el modelo me devuelve la respuesta y es NIFI quien activa o no lo que sea, pues una alarma o cualquier cosa, ¿de acuerdo? Es decir, NIFI lo que va a hacer es como si fuera un centro logístico de distribución de datos, ¿vale? Para que nos hagamos una idea. No todo lo tienes que hacer en el centro logístico, el empaquetado, pero la distribución sí la tienes que hacer allí, ¿vale? Y el controlar qué viene, de dónde va, hacia dónde va, etcétera, eso sí lo vas a hacer allí, ¿vale? Dice Javier también, añade diciendo que ha estudiado Medicla Imagine con banco de datos y dice que el reconocimiento se realiza en muchos casos por triangulación de puntos. El reconocimiento, sí, bueno, no sé a qué te refieres, si al reconocimiento al reconocimiento te refieres a facial o te estás refiriendo a reconocimiento que no sé lo estás... De imágenes. Sí, bueno, el reconocimiento de imágenes hay muchas maneras de hacerlo, ¿vale? Hoy día tenemos unos modelos preentrenados que son una auténtica maravilla, es decir, ya no necesitamos entrenar nosotros. Yo ahora estoy entrenando un modelo que reconoce, yo tengo gatos y perros, ¿no? Estoy tratando de entrenar un modelo para que me reconozca solamente a mis mascotas y cuando por la ventana de mi casa entre una mascota que es habitual que entre cualquier mascota de algún vecino, pues salte una alarma, ¿no? Pero gracias a Dios tenemos modelos preentrenados en reconocimiento de imágenes que son capaces de reconocer casi cualquier objeto, ¿vale? La detección de objetos es un tema ya que está muy estudiado y que tenemos modelos desarrollados en cloud que no tenemos nada más que usarlos, ni siquiera los tenemos que entrenar, ¿vale? Sí, según dice, él se refería con el tema de la triangulación para huellas dactilares que se usaban en el FBI. Sí, bueno, ya digo que eso está muy avanzado. Todo el tema gracias al Deep Learning y a todas estas plataformas que tenemos en cloud, el usar reconocimiento de imágenes o reconocimiento de patrones visuales o incluso de sonidos es hoy día bastante sencillo. Eso los que hagáis el máster en Deep Learning y Data Science y tal, lo veréis con mucha más profundidad. Gracias a ti, Javier. Entramos en esos últimos minutos, preguntas. Te siguen felicitando por la presentación brillante, Julián. ¿Últimas preguntas? Sí, yo tengo una. Hola, Julián. La presentación Hola, ha sido Guillermo. ¿Qué tal? muy entretenida, igual que tus clases, muy instructiva, así que muchas gracias. Enhorabuena por ello. Y ahora yo tengo una pregunta, porque tú has dicho al principio que tú te puedes instalar NIFI directamente en tu ordenador sin ninguna complicación y empezar a funcionar con ello. Pero yo imagino que para que empiece a funcionar necesitas un clúster, ¿no? Hay que hacer el setup de algún clúster de alguna manera. No hace falta. NIFI puede correr en una máquina, en una máquina sola, ¿vale? O puede correr en clúster. Si corre en una máquina sola, bueno, pues estás limitado a los recursos que tengas en tu máquina. Es decir, si tienes una máquina con 16 GB de RAM y 500 de disco duro, pues podrás procesar hasta un límite, ¿no? Cuando os he enseñado antes en esa slice el número o sea, el throughput que admite de procesamiento por segundo, de bits por segundo, era un poco ahí. O sea, si es una sola máquina, estás limitado a un tratamiento, un máximo de eventos por segundos, ¿no? Pero si lo haces en clúster, digamos que estás, primero, es redundante a fallos, con lo cual si se te cae una máquina no pasa nada. Y por otro lado, eres capaz de asumir muchísima más carga de entrada, ¿vale? Pero no hace falta que instales un clúster para correr NIFI, ¿vale? De hecho, yo en el ejemplo los ejemplos que os he enseñado están montados en una máquina, en un entorno cloud y es una sola máquina, ¿vale? Además, es una máquina que tiene 6 GB de RAM o algo así. O sea, ya os digo que con poquitos recursos
Nici es capaz de hacer una... es maravilla. Parece que tengo comisión por venderos Nici, pero de verdad que no, ¿eh? Ok, muchas Debería gracias. pedirlo. Nada, Guillermo, encantado. Bueno, pues última pregunta y dejamos que Julián descanse un poco. Bueno, siguen diciéndote muchas gracias, Julián. Muy bien explicado, interesante, muy interesante. Bueno, pues mientras se anima la última pregunta, yo, como siempre, empiezo por ti, Julián. Muchísimas gracias por dejarte perseguir, por admitir ser perseguido por mí para estos webinars, porque sabes que creo que en todos los ciclos de webinars que hacemos, tenerte es un lujo, pero porque por esa vocación que decíamos al principio de los datos, porque se transmite, lo llevas a cabo en los ejemplos y la forma en la que contestas y cómo desarrollas los webinars, la verdad es que es seña de identidad de Envid y un lujo para los que estamos en tus webinars. Así que muchas gracias por compartir este ratito con nosotros. Y a todos vosotros, muchas gracias por estar hoy aquí, por seguir los incondicionales de los webinars. Sabéis que seguimos teniendo martes y jueves. Algún martes descansamos, pero martes y jueves webinars. Vamos a ver storytelling en datos, cómo explicar a través de los datos con coherencia toda una historia. Vamos a ver abrir la caja negra de la inteligencia artificial. Vamos a acercarnos a las empresas exponenciales a través de People Analytics. Incluso al Data Driven Design vamos a acercarnos también a lo largo de este mes. Así que os invito a participar de nuestros webinars, a acercaros a conocernos. Os invito también a los que tengáis alguna duda sobre los programas a que escribáis a jose.ruiz@enviteschool.com, que es la persona que os puede dar toda la información. Y agradeceros que vengáis, que estéis aquí en este webinar y, como siempre, desearos mucha salud, que terminéis bien el día y nos vemos en el siguiente webinar. ¿Vale? Muy bien. Pues muchas gracias a todos. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego.